¿Somos la misma iglesia? Viendo lo que ocurría aquí, parece que somos otra iglesia, ¿no? A veces me pregunto, ¿por qué no crecemos como crecía aquella iglesia? Bueno, a lo mejor hay un crecimiento, en comparación, vamos a decir, un crecimiento residual, ¿no? Es tan pequeño que cuando se inauguró esta iglesia, en el año 68, había más personas que aquí en este momento. Ahora, es cierto que hay otras comunidades que se abrieron partiendo de aquí, de forma directa o indirecta, pero lo que vemos aquí en los Hechos parece otra cosa. Vamos a Hechos, el capítulo 15, versos del 12 al 42, y vamos a ver o intentar entender en esta mañana cuáles son las claves para este crecimiento exponencial. Aquí se habla de miles de personas y se añadieron 3.000 y 5.000 y aquí habla incluso ya Lucas está un poco desbordado, ¿verdad? Ya no habla de números aquí en este texto. Bueno, es evidente que es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no está creciendo la iglesia? Todos sabemos perfectamente que el crecimiento de la iglesia lo da Dios, los da el Señor, ¿verdad? Y se añadían, o el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos a la iglesia. Son distintos contextos también, vamos a intentar analizar un poquito, no tenemos mucho tiempo, pero intentaremos analizar un poquito cuáles son las diferencias. Pero, ¿qué influencia tenemos nosotros en el crecimiento de la iglesia? Podemos estar en una posición hipercalvinista y decir, bueno, el Señor va a traer a los convertidos. Predicando el Señor los va a traer. No hace falta, no salgamos, no evangelicemos porque el Señor va a traer. Podemos estar en la otra posición de poner en nuestras manos la salvación de toda nuestros congéneres y nuestros conciudadanos y tenemos que salir a predicar porque se pierden. Por nuestra culpa, como tengo escuchado, por no predicarles. Este es el otro extremo, ¿verdad? El Señor trae crecimiento, pero quiere traerlo a través de nosotros. Nosotros sí tenemos una responsabilidad importante en el crecimiento de la Iglesia. Estoy hablando del crecimiento numérico de la Iglesia. El apóstol Pablo decía, ¿cómo creerán si nadie les predica? Es cierto que es Dios el que trae el crecimiento. Es cierto que es el Espíritu Santo el que convence y que trae a las personas. Pero nosotros también tenemos una responsabilidad. Y aquí está la gran lucha ideológica, ¿verdad?, entre estos dos conceptos. La soberanía de Dios, el propósito de Dios que lleva a cabo y la responsabilidad humana. No sabemos bien cómo conjugan, pero están las dos en la Escritura. El apóstol Pablo decía, claro, nosotros somos colaboradores de Dios. Y el apóstol Pablo se gloriaba y decía, vosotros sois mi gloria, aquellas iglesias y aquellas personas a las cuales él había predicado y se habían convertido. Obviamente, ¿qué podemos hacer nosotros para generar ese caldo de cultivo, ese ambiente, para que haya crecimiento? Yo creo que sí, tenemos mucho que decir y mucho que hacer, pero siempre recordando y siempre teniendo presente que es Dios el que hace crecer la iglesia. En el libro de los Hechos encontramos 3 mini informes de cómo vivía la iglesia. 2 de ellos ya los leímos y ya los estudiamos, y el tercero lo vamos a ver hoy. Recordáis, ¿verdad? Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y todo lo que cuenta allí. Otro texto que vemos estos mini resúmenes, Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón, de un alma. Ninguno decía ser suyo nada propio, nada de lo que poseía, y con gran poder los apóstoles, etcétera, etcétera. Otro resumen. Y encontramos aquí el tercero de los mini resúmenes que nos habla de la vida de la Iglesia en capítulo 5, versos del 12 al 16. Hechos 5, versos del 12 al 16, dice así la palabra del Señor. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres.
tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. De momento vamos a leer hasta aquí y después vamos a leer desde el 17 hasta el final del capítulo. Bueno, ¿cuáles son las diferencias de esta iglesia con la nuestra, por ejemplo? Siempre que leo los Hechos, inevitablemente, y os habréis dado cuenta que suelo mencionarlo, pero inevitablemente pienso cuáles son las diferencias o los puntos en común con nosotros que podamos aprender de esta iglesia. Bueno, hemos de considerar que era el inicio de un movimiento cristiano. Obviamente el contexto era distinto, el entorno era distinto, una nueva noticia que entonces sí era nueva. Hoy en día el cristianismo, especialmente en nuestro país, está muy prejuiciado ya, ¿verdad? Obviamente el contexto es distinto. Esto es un factor, sin duda, que marca una diferencia clara, ¿verdad? Era una novedad. Hoy en día no es una novedad el cristianismo, sí es una novedad Cristo. Sí es una novedad, porque las personas no lo conocen. Pero el cristianismo como tal, en líneas generales, está, como sabéis, muy prejuiciado en la sociedad en la que vivimos. Bueno, tenían la ventaja de tener los apóstoles. Y hoy en día no tenemos los apóstoles. Bueno, algunos se dice por ahí apóstol, pero no tenemos los apóstoles. Y era una ventaja muy importante, en el sentido de que eran aquellos que habían visto con sus propios ojos, habían hablado, habían tenido la experiencia de disfrutar de la resurrección del Señor Jesucristo, y eran testigos directos y visuales, y ellos podían dar testimonio de lo que habían visto y oído. Hoy en día no tenemos los apóstoles, pero tenemos una ventaja que no tenían ellos. Tenemos la palabra de Dios completa. Tenemos todo el Nuevo Testamento. Ellos no tenían en aquel momento ningún escrito, solamente el Antiguo Testamento. Por eso era necesario también que estuvieran los apóstoles para trazar, para marcar, para delinear precisamente la doctrina, que empieza a delinearse y que va evolucionando. La doctrina es una cosa que evoluciona a lo largo de los siglos. Y hay doctrinas que empiezan a asumirse en la Iglesia relativamente tarde, pero inicialmente no. Pero nosotros tenemos esa ventaja con respecto a aquella iglesia. Bueno, y hay una cosa clarísima, que era lo que marcaba, lo que impactaba en la sociedad, que eran las señales, los milagros, especialmente sanidades. Esto producía este impacto tremendo en el entorno, que producía que muchas personas, incluso de los pueblos, de los alrededores, vinieran para ser sanados. Bueno, aquí dice incluso hasta el punto de que la gente venía pensando que incluso la sombra de Pedro podía sanarle. Bueno, hay quien dice que la sombra de Pedro sanaba, o puede ser que ellos tuvieran la expectativa de que la sombra de Pedro sanara. Bueno, es evidente que el tema de las señales, y aquí tal como aparece en el texto, era un factor determinante para impactar en la sociedad, para ser visibles, para llamar la atención. Ahora dice el texto, y esto no debemos descuidarlo, que era Dios que hacía los milagros. No lo dice directamente, pero implícitamente podemos entenderlo, pero dice que por la mano de los apóstoles eran hechas estas sanidades, no eran dones que se daban o que se hacían de forma indiscriminada. Por lo tanto, aquí vemos estas diferencias notables. Había otras cosas que sí podemos parecernos a ellos. Hay una cosa que mencionan todos los capítulos prácticamente que hemos estudiado hasta aquí, y es la unanimidad, que estaban juntos, estaban unánimes. En segundo lugar, estaban visibles, porque si no dice que estaban en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era una de las partes del templo exteriores, en el atrio. En el atrio había unas columnas enormes, y el pórtico de Salomón era el centro de la ciudad. La iglesia se reunía a la vista de todo el mundo. Me llama mucho la atención porque, como sabéis, después lo vamos a ver, estaban bajo amenaza, pero se reunían a la vista de todo el mundo, estaban visibles, no se ocultaban. Y otro aspecto que vemos aquí en este texto es que el pueblo los alababa, es decir, tenían buena relación con el pueblo. Sí menciona otro grupo de personas que no sabemos quiénes son, posiblemente personas relacionadas o de alto nivel social, que se mantenían al margen, ¿no?, de la iglesia, de los cristianos.
Ahora, es importante que veamos en el siguiente texto, que va desde el 17 al 42, cuáles son las cosas en las que sí podemos parecernos a ellos. ¿Cuáles son los aspectos en los que podemos generar nosotros el ambiente, el caldo de cultivo adecuado para que el Señor traiga crecimiento a la Iglesia? Y yo he visto, después de leer varias veces este texto, tres cosas importantes que tal vez nos faltan a nosotros, o tal vez estamos un poco deficientes en ellas. Y son tres cosas, y comenzamos por posiblemente la más importante, y es la prioridad. Había una prioridad en la Iglesia del primer siglo. ¿Cuál era esa prioridad? ¿Cuál era la preocupación principal? Anunciar el Evangelio. Esto era la prioridad absoluta. ¿En qué sentido? Bueno, en su comisión, ¿verdad? Los mismos ángeles que liberan a los apóstoles, dice, id, verso 20, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Vamos a leer el texto todo entero antes de comentarlo, así lo tenemos mejor en mente. Dice Hechos 5, verso 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que les fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardias afuera, de pie, ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor en la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a ese se unió un número de como 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron y que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hasta aquí la lectura. Bueno, pues en primer lugar, la prioridad
la prioridad de anunciar el Evangelio. Prioridad porque tenían una clara comisión. Los mismos ángeles que le sacaron, dice, o el ángel que le saca de la cárcel, dice, id allí y en el templo predicad estas cosas de esta vida. Tenían muy reciente las palabras de Jesús, id por todo el mundo, ¿verdad? Y predicad el Evangelio. Pero me llama mucho la atención la acción, no solo la comisión que tenían, la acción. Fijaros la inmediatez en el verso 21. Sabéis que estaban amenazados, ¿verdad? Que no hablaran. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Acababan de ser librados de la cárcel y estaban... Esto hoy en día le diríamos que son imprudentes, ¿verdad? Pero no fueron imprudentes porque estaban obedeciendo el mandato de Dios. Pero parece una locura, ¿verdad? Estaban amenazados, sabían que iban a ir a por ellos, pero ellos fueron al templo. Comisión, acción, valor, desde luego. Valor. Esto lo veremos también en el siguiente punto, este aspecto de valor que tenían, a pesar de toda la oposición que tenían alrededor. Obediencia, porque estaban obedeciendo a Dios, y así se lo dicen a los mismos delante del concilio, que eran los que gobernaban, ¿verdad? Todo aquel pueblo judío. Y ellos le dicen, es necesario obedecer antes que a Dios, que a los hombres, ¿verdad? Pero ellos tenían claro esa comisión, id y anunciad el Evangelio. Es necesario obedecer, verso 29, a Dios antes que a los hombres. Tenían bien asumido lo que era su mandato. Y por supuesto, nos llama la atención el último versículo también, la constancia. La constancia. Todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Una prioridad. La iglesia que vivía para una sola cosa, una sola misión, predicar el Evangelio, que el Evangelio llegara de forma rápida a todo su entorno. Una prioridad. ¿Cuál es nuestra prioridad como iglesia? ¿O cuáles son nuestras prioridades? ¿En qué punto, en qué lugar se encuentra el predicar el Evangelio? Creo que es bueno examinarnos también en este punto. Esta iglesia, estos hermanos, tenían esta prioridad. En segundo lugar, lo que había era una gran oposición. Hoy en día tenemos oposición, pero ellos no tenían menos oposición. Y fijaros la oposición que tenían. Y lo que tenemos que aprender en este punto es cuál era su actitud frente a la oposición. La oposición, prohibición de hablar. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Estaban hablando las autoridades locales, judías en aquel momento. Y habéis, dice, llenado Jerusalén de vuestra doctrina. Qué curioso, ¿verdad? Y dice, queréis echarnos sobre nosotros o echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Prohibición de hablar, cárcel, y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Castigo físico y después de azotarlos, es decir, no era una, aquí está, lo leemos muy rápido, pero a veces parece que no nos damos cuenta. Amenazas, les intimaron que no hablasen, verso 40, en el nombre de Jesús. Y es la segunda o tercera vez que lo hacen. No sé si es la tercera ya, por lo menos la segunda, ¿verdad? Por lo menos la segunda. No, creo que la tercera. Varias veces ya. No podéis hablar, porque como vais a hablar, imaginaos lo que le decían, ¿verdad? Y odio tremendo. Fijaos lo que este texto, el 33, ellos oyendo esto, dice lo que le respondió Pedro, ¿verdad? Dice, se enfurecían y querían matarlos. Fijaros qué tremenda oposición. No era una oposición sencilla. Hoy tenemos oposición también al Evangelio, y una oposición dura y difícil. No debemos decir que es una oposición leve, porque es dura. No tan directa en este sentido, porque tenemos libertad para reunirnos, pero sí tenemos una difícil oposición. Pero aquí lo importante es cuál es su actitud ante esa oposición. Y yo he notado tres cosas. En primer lugar, lo que ya he comentado, valor. Humanamente hablando, diríamos imprudencia, locura. ¿Pero qué hacéis? Vamos a ver, yo si salgo de la cárcel diría, bueno, vamos a esperar unos días, a que baje un poco la cosa, porque claro, ellos al día siguiente, allí estaban, predicando otra vez. Bueno, yo creo que esto habla de valor, un poco de imprudencia humanamente hablando, pero sabían que mayor es el que estaba con ellos. Y esto también tenemos que saberlo nosotros. Confianza. No es posible tener este valor si no hay una confianza, lógicamente, que respalde
ellos sabían perfectamente que estaban en manos de Dios, sabían que Dios y el Espíritu Santo estaban moviendo todo esto. Esto es importantísimo. Debemos saber y tener confianza quién está en nosotros, quién está con nosotros. Y en tercer lugar, gozo, y muy importante, salieron después de ser azotados. Y los azotes en aquella época no eran una broma, te dejaban literalmente medio muerto, pero salieron gozosos, dice, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Bueno, esto me hace pensar cuál es mi actitud frente a la oposición. Normalmente solemos tener actitud de protección, ¿verdad? De, bueno, vamos a ser prudentes. Sí hay que ser prudente, pero a veces nuestra prudencia nos impide predicar el Evangelio. Esto es solo un toque de atención para reflexionemos. Una prioridad, una oposición a la cual hacían frente y tienen una actitud adecuada frente a esa oposición, pero en tercer lugar y último lugar, un mensaje. ¿Cuál era el mensaje que predicaban? Y esto es muy importante, y de esto se ha hablado mucho también, pero ¿qué aspectos básicos encontramos en este mensaje? Encontramos denuncia, algo que hemos suprimido de nuestros mensajes y de nuestro Evangelio en muchas ocasiones. Se ha denunciado esto y es cierto en parte. Denuncia, por ejemplo, el verso 30, ¿verdad? Cuando dice indirectamente, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Pero no es nuevo, ¿verdad? Porque en el 3.13 lo dice también, en el 4.10, sea notorio a vosotros, a quien vosotros crucificasteis, hablando de Jesús. Había una denuncia. Y esto no era una broma, porque esto era una acusación muy grave. Fijaros que cuando se llenan de odio, les dicen, estáis echando la sangre de este hombre sobre nosotros. El Evangelio tiene que tener una denuncia del pecado directa también, tiene que contenerla. Esto no quiere decir faltar al respeto. Esto no quiere decir humillar a las personas, pero quiere decir hablar con claridad que hay un pecado en las personas contra Dios que hay que denunciar. No denunciar a las personas, sino denunciar al pecado que tienen las personas. En segundo lugar, de forma clarísima, el mensaje contenía el señorío de Cristo en todo el libro de los Hechos, no solo aquí. Aquí hay una pequeña muestra, ¿verdad? A el 32. El 32, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a que le obedezcamos. Tengo obviamente mal la cita, a ver si lo encuentro. Le ha hecho Salvador. A este Dios, verso 31, efectivamente, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Príncipe y salvador. Y a lo largo del libro de los Hechos, dos ejemplos. El 2.36, la famosa predicación de Pedro, ¿verdad? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Por ejemplo, en la casa de Cornelio, esto lo estudiaremos, capítulo 10, verso 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. En el Evangelio es clave y esencial hablar del señorío, de que Él es el Señor. Es decir, que Cristo es el que manda y nosotros tenemos que rendirnos a Él. En tercer lugar, incluir en el Evangelio el Espíritu Santo. Nosotros a veces parece que lo tenemos un poco olvidado, ¿verdad? Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. En el 2.38, aquel discurso de Pedro tan famoso también, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar también dentro de nuestro mensaje, de lo que hablamos en cuanto al Evangelio. Y por último, la necesidad de arrepentimiento. De esto hemos hablado y se ha dicho muchas veces, ¿verdad? Pero muchas veces nos cuesta, ¿verdad?, hablar a las personas y decir que hay una necesidad profunda de cambio en sus vidas, porque nos parece que a lo mejor es una falta de consideración o de respeto, o cada uno está en su sitio, pero el Evangelio contiene esto. Y hay que decir, y hay que no solo denunciar el pecado, decir que hace falta un cambio. Arrepentimiento, que es ese cambio de mente, ¿verdad? Ese cambio de dirección, de estar de espaldas a Dios a volverse hacia Él. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.
Bueno, y a lo largo de los hechos encontramos, ¿verdad? 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno. 3:19, arrepentíos y convertíos. El mensaje del Evangelio es decir, necesitas un cambio en tu vida, necesitas volver a Dios. Entonces, una prioridad, una actitud ante la oposición y un mensaje que tiene que contener la esencia del Evangelio. Si sacamos estos puntos del Evangelio, alguno de ellos, estamos predicando un Evangelio, no sé cómo llamarlo, un Evangelio que no es el Evangelio. Estamos modificando el Evangelio. El Evangelio tiene que contener estos aspectos. Y la aplicación para nosotros es evidente, que nos hagamos un autoexamen como iglesia, pero también como personas, y que pensemos que tal vez no crecemos porque nuestra prioridad no es el evangelismo. Que pensemos que tal vez no crecemos porque la oposición cierra nuestras bocas y no hablamos por la oposición que hay a nuestro alrededor. Tal vez no crecemos porque nuestro evangelio no es claro ni directo. Que el Señor nos ayude a imitar esta iglesia. Desde luego, dentro de nuestro contexto, no podemos imitarlos porque ellos estamos en su contexto, nosotros estamos en el nuestro. Pero que el Señor nos ayude a vivir teniendo en cuenta estos aspectos y que podamos ser fieles colaboradores de Dios, como decía el apóstol Pablo. Vamos a tener una oración, después tenemos 15 minutos aproximadamente de café y después tendremos media hora, la última parte del culto libre. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es preciosa y vemos que aquella iglesia, aquel movimiento que empezaba a surgir, causaba tal impacto en la sociedad que por miles crecía y diariamente se añadían a tu iglesia. Y cuando vemos nuestra iglesia, vemos nuestra realidad, parece que es muy distinta, porque no vemos ese crecimiento. Pero, Señor, sabemos que el crecimiento lo traes tú, pero también somos conscientes de que nosotros somos colaboradores tuyos y tú has querido usarnos para extender precisamente tu evangelio. Y la misión primera de la iglesia aquí en la tierra como misión es precisamente anunciar el evangelio. Ayúdanos a entender esto, ayúdanos a tener la actitud adecuada también frente a la oposición, que la oposición no cierre nuestras bocas. Gracias, Señor, porque aún a pesar de todo sabemos que tú llevarás a cabo tus propósitos, pero queremos que cuentes con nosotros para llevarlos a cabo. Ayúdanos a ser dóciles a tu palabra y especialmente dóciles a tu Espíritu. Te pedimos todo esto en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.